Enhorabuena. Nutrición. Así es, empezamos este sector de nutrición para hablar sobre el mal del siglo XXI en cuanto a nutrición. Estamos hablando de la obesidad y el riesgo para la salud. Para ello nos acompaña Nadia Morales, médica nutrióloga, para hablar sobre ello. ¿Cómo está, Nadia? Buenos días, Romy. Un placer nuevamente estar en su lindo programa. Buenos días a todos los que nos miran también. Perfecto. Para partir, por favor, ¿qué es la obesidad? Bien. Para que la gente conozca, es que la obesidad en realidad ya es catalogado como una enfermedad crónica, multifactorial, muy compleja, porque en ella intervienen muchos factores, dentro de ellos factores ambientales, genéticos, culturales y síndromes también metabólicos asociados, ¿no? Perfecto. Y ahora hablemos sobre cuáles vendrían a ser los factores de riesgo para que una persona pueda tener obesidad. Sí, es muy importante saber los factores de riesgo en realidad como causales de obesidad. Dentro de estos factores de riesgo, ya hablamos de que existen factores genéticos hereditarios, que eso sí está comprobado, que existe un factor de herencia, pero actualmente la epidemia de la obesidad se atribuye más a los factores ambientales. Dentro de estos factores ambientales es importante mencionar ahí la ingesta excesiva de energía, obviamente por alimentos hipercalóricos. Segundo, la poca actividad física o sedentarismo que las personas tienen. Tercero, también puede deberse a que la persona abandone el tabaquismo. Y también se habla de una privación del sueño. Hay personas que también no duermen lo suficiente y es un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Perfecto. Ahora también hay que mencionarlo, ¿no? La obesidad conlleva muchas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las más destacadas dentro del ámbito de este tema? ¿Cuáles vendrían a ser las patologías? Sí, existe una innumerable gama de enfermedades que son a consecuencia de la obesidad. En realidad son complicaciones de la obesidad. Dentro de ellas podemos mencionar a las más importantes: la hipertensión, la diabetes, hiperuricemia, dislipidemias, y también puede presentarse obviamente enfermedades cardiovasculares a consecuencia de estas dislipidemias. También podemos nombrar ahí enfermedades del cáncer. En varones es frecuente el cáncer de próstata, el cáncer de colon, y en las mujeres el cáncer de mama, endometrio, ovario y también en la vesícula biliar. Bueno, algo que también se piensa mucho es que una persona obesa, o sea, tiene kilos de más, ¿no es cierto? Y por ello quizás tenga proteínas de más, tenga vitaminas de más, o sea, tiene todo en exceso, ¿no? Y eso es causante también de pensar de que una persona obesa no puede tener anemia. Puede ser que tenga anemia. ¿Cómo vendría a ser? Correcto, porque en realidad se habla que la obesidad es una malnutrición. ¿Ya? Y al ser una malnutrición, obviamente va a haber una deficiencia, ¿no? Deficiencia de diferentes nutrientes, pero como mencionas, también es muy frecuente encontrar en pacientes obesos anemia y otras alteraciones también, deficiencias de minerales, ¿no? Dependiendo del tipo de dieta o la falta de asesoramiento que estas personas no tengan, ¿no? Muy bien. ¿Y qué enfermedades hepáticas son comunes en la obesidad? En realidad las enfermedades hepáticas más frecuentes en paciente obeso son el hígado graso, que se denomina en medicina esteatosis, que puede derivar a una esteatohepatitis, y una esteatohepatitis puede derivar a una cirrosis. Esa es la secuencia de un hígado graso. También es frecuente encontrar en pacientes con obesidad cálculos en la vesícula, lo que se denomina colelitiasis. También es importante mencionar ahí de que las personas, en este caso jóvenes, que tengan obesidad, frecuentemente mujeres entre 20 a 30 años, tienen 6 veces mayor riesgo de sufrir cálculos en la vesícula. Entonces, a tener en cuenta siempre este factor de riesgo también en relación al sexo, la edad y si tienen en este caso obesidad. Eso. Increíble, ¿no es cierto? Y seguimos hablando de los factores de riesgo, por favor. Hablemos ahora sobre el riesgo cardiovascular, ¿no? Porque está presente en toda persona obesa. Así es, Romy. Es muy importante mencionar ese riesgo porque esa es una evidencia comprobadísima de que existe una asociación entre las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. En realidad es una de las enfermedades o complicaciones de alta mortalidad en el paciente obeso, las enfermedades cardiovasculares. ¿Y a qué se les atribuye? Principalmente es que el paciente obeso tiene el colesterol malo alto en la sangre, tiene el colesterol LDL en este caso elevado,
también presenta una baja del colesterol bueno en la sangre que se denomina HDL. Entonces, todas estas alteraciones hacen que la persona sea propensa a tener aterosclerosis y por ende también tener problemas cardiovasculares, derivar a un infarto. También es importante ahí explicarle a la gente que nos observa de que el riesgo de todo paciente obeso depende también de la distribución de la grasa corporal. Por eso ya en 1947 un famoso endocrinólogo Jean Baguet, él descubrió y afirmó de que la presencia de una obesidad preferentemente en área abdominal, lo que denominamos la barriguita comúnmente del paciente obeso, cuando es muy prominente, estaba asociado con muchas de estas complicaciones de salud que estamos nombrando. Entonces, en base a eso, se ha dividido, se ha tipificado la obesidad en dos tipos. La obesidad tipo androide, que es la que estamos hablando, que es una obesidad que está preferentemente localizada en zona abdominal. Esa obesidad androide es mucho más frecuente en varones, pero también puede presentarse en las mujeres. Esta obesidad es la más perjudicial en la salud y es la que va asociada a todas estas complicaciones que acabamos de mencionar, porque esa grasa se deposita tanto en el tejido subcutáneo, es decir, entre la piel y el músculo hay un tejido subcutáneo, ahí se deposita la grasa, pero también la grasa está dentro, intraabdominal, entre nuestros órganos, y esa es la que va a ser como un motor de producción de enfermedades. El segundo tipo de obesidad es la obesidad ginoide, que esa se localiza más preferentemente en las caderas, en los muslos, y es más frecuente en las mujeres. También se le ha denominado obesidad de forma de pera, ¿no? Entonces, esa obesidad es menos riesgosa que la anterior. De todas maneras, cualquier tipo de obesidad siempre va a tener un riesgo para la salud. Siempre va a complicar cualquier tema en cuanto a salud, ¿no es cierto? Le comento que ya nos empezaron a llegar consultas, vamos a responder todas las que sean posibles al número que aparece en pie de pantalla, 650-67515. Y justamente tenemos una consulta, atención, ¿cómo bajar la grasa en la sangre y su tratamiento? Es la pregunta. Muy buena pregunta, porque acabamos de mencionar que la obesidad estaba ligada justamente con las dislipidemias, ¿cierto? Entonces es muy importante en primera instancia valorar al paciente en base a obviamente un examen de sangre en el cual se compruebe que los lípidos efectivamente estén, en qué nivel estén elevados, también los triglicéridos, colesterol y demás. Entonces en base al nivel que estén elevados vamos a adoptar las medidas que sean más convenientes, pero en términos generales podemos ya recomendar a la población de que si tiene colesterol alto en sangre, entonces es importante que la persona ya empiece a asesorarse por un nutricionista o también en este caso acuda a un médico, debe acudir a un médico para que reciba la orientación precisa. Entonces en realidad la persona debe tener ese cuidado porque sabemos que toda alteración de dislipidemia puede derivar a una enfermedad cardiovascular. Muy bien, tenemos otra consulta que nos llegó. Más consultas, atención, ¿es bueno consumir pastillas para bajar la grasa o cuáles son sus contraindicaciones? Esa pregunta es muy frecuente, ¿no? En la consulta diaria. En realidad existe medicación para la obesidad, pero tiene que ser bajo la supervisión médica profesional y en base a una evaluación inicial íntegra de la obesidad. Si en casos así lo requieran, el médico o el profesional en salud es el único que puede prescribirlas porque él conoce la integridad del historial de su salud, de la evolución de su obesidad y demás, y tener todos los recaudos y las precauciones para prescribir la medicación correspondiente. Así que el mensaje sería no automedicarse. Siempre con indicaciones médicas, ¿no? Ahora, por favor, ya para ir cerrando y de manera puntual, ¿podemos dar algunos consejos para evitar la obesidad? Así es, esto es muy importante, Romy. Estudios comprueban de que la obesidad tendría que prevenirse en etapas iniciales de la vida. Entonces, podemos recomendar de que todas las personas prevengan y eviten la obesidad.
durante el embarazo, antes del embarazo y durante el embarazo, porque una obesidad materna se ha asociado con, en este caso, mayor riesgo de obesidad en sus descendientes. Segundo, hay que promover la lactancia materna. La lactancia materna es un factor de protección de obesidad, muy importante. Ahora que tenemos también la epidemia de la obesidad infantil, se ha reconocido que es un factor de protección muy importante. Y tercero, por último, hay que prevenir también en etapas iniciales, tanto en la niñez y en la adolescencia, la obesidad, porque si el niño o adolescente es obeso, tiene altísimo riesgo de ser obeso en etapa adulta y tener todas las enfermedades que acabamos de mencionar. Y a toda la población en general, pues darle consejos básicamente en 4 consejos, los podemos resumir. Que tenga un desayuno saludable siempre. Es un factor de protección muy importante para prevenir la obesidad. Segundo, distribuir las comidas de forma, en este caso, de 5 comidas al día, regulares, bien establecidas, y no las comidas, en este caso, pocas, 3 veces al día y abundantes. Es un patrón obesogénico. Ese es el que tenemos que evitar. Tercero, debe realizar actividad física diaria. Tanto niños y adultos, es muy importante para prevenir la obesidad, disminuyendo las horas sedentarias. Se aconseja que no sean mayores a 2 horas diarias de actividades sedentarias al día, tanto para adultos como para niños. ¿Muy bien? Perfecto, entonces ya tenemos algunos consejos para cuidar de nuestra salud y con esto cerramos nuestro sector de nutrición, que hablamos justamente de la obesidad y el riesgo para la salud. Nos estuvo acompañando Nadia Morales, médica nutrióloga. Muchas gracias. Gracias, Romy, por la entrevista y un placer nuevamente estar en su programa. Muchas gracias, con esto cerramos. Nutrición. Enhorabuena.